compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Andrés Solimano, un distinguido amigo, economista chileno muy reconocido, con un PhD en el MIT, que ha tenido una trayectoria en el ACEPAL, en el Banco Mundial, en el BID, en muchos de ellos, en muchos casos, atendiendo el caso del Ecuador, ha estado aquí en nuestro país también. Y ahora director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar qué es lo que está pasando con esta pateada del tablero que está haciendo Trump y cuáles son los efectos sobre América Latina. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Pedro. Un gusto de estar en el programa, en tu programa. Eh, y saludos a la audiencia. Ecuador es un país muy querido para mí. Trabajé en épocas pasadas con Ecuador y así que mucho gusto de estar acá presente. Bueno, por tu trayectoria tan diversa, tanto en organismos internacionales como en banca internacional, sobre todo bancas vinculadas al neoliberalismo, ¿no? Me olvidé de comentar que está por publicar un libro que se llama El neoliberalismo a la chilena. Tiene varias críticas al neoliberalismo y vamos a dedicarle un programa exclusivo al tema del neoliberalismo a la chilena. Yo creo que es muy, muy Esta es la importante. versión en inglés. Preséntalos, preséntalos. Entonces, Perdón, este... esta es la Sí. versión en inglés del Ya, libro que va a salir, Neoliberalismo a la Chilena, probablemente en el mes de junio, publicado por la editorial Catalonia de Santiago. chévere, chévere. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar esa trayectoria tan singular con el hecho de que de pronto llega Trump y lo que había sido la narrativa oficial en todo lado, inclusive entre economistas progresistas, se derrumba, pero en 5 segundos. Y a muchos deja colgados de la brocha, pues, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de gurús criollos, ¿no es cierto?, que siguen defendiendo el neoliberalismo a ultranza, que siguen defendiendo las políticas de ajuste neoliberal, que siguen defendiendo el libre comercio, la desregulación financiera, la desregulación de la balanza de pagos en general, y tenemos a Milei y tenemos, en fin, es decir, la situación parece ser que lo que hace es reproducir lo que aquí llamamos la ley del embudo, la parte ancha para los de arriba, ¿no es cierto? Y lo angosto siempre para los de abajo. Sí, a ver, Estados Unidos quizá uno lo podría interpretar con Trump eh, como una mezcla de neoliberalismo tardío, pero muy extremo, eh, pero con componentes también no neoliberales, como es esta alza de aranceles a las importaciones de los productos de Estados Unidos, eh, dado que todavía es la potencia económica más importante de la Tierra, subirle aranceles está afectando a países que exportan a Estados Unidos, entre ellos América Latina, países de América Latina, eh, pero es un cambio en la... eh, Trump yo creo que es una mezcla extraña de neoliberalismo extremo, por ejemplo, este intento de destruir casi la seguridad social. Quieren despedir la mitad de los trabajadores, funcionarios que trabajan en Social Security Administration. Eh, También los intentos de cortar beneficios de Medicare, Medicaid, eh, eh, a afectar el Departamento de Educación, todo lo que está haciendo Elon Musk, que dirigiendo el Department of Government Efficiency, del Departamento de la Eficiencia Gubernamental. Entonces, hay un intento de contraer, destruir muchas instituciones del Estado norteamericano que tienen un rol social, ¿no es cierto? Porque la seguridad social es clave en Estados Unidos, en toda parte del mundo, pero en Estados Unidos el americano espera para jubilarse que va a tener un tren de vida aceptablemente bueno, porque existe la seguridad social. Entonces, esto de hacer un ataque a la seguridad social, dejarlo sin la mitad de los funcionarios, quizás para, como lo dice Bernie Sanders, que fue candidato de la izquierda, Partido Demócrata, es como el primer paso para quizás privatizar la seguridad social en Estados Unidos. Decir, mire, no funciona.
No funciona, claro, porque si deja a la mitad de los funcionarios afuera, no va a afectar su Es lo capacidad de típico, servir ¿no? Boicotear y desde de adentro al protección. Estado. En eso mi ley es mucho más franco, ¿no? Él sí dice, yo estoy aquí adentro para destruir el Estado desde adentro. Entonces, lo que hacen es, boicotean Sí, a la empresa pública, le boicotean al seguro social, le boicotean a la administración pública, a todo lo que hace servicios para hacerle quedar mal y generar una ola de protesta y de indignación ciudadana que favorezca la privatización. exactamente. Exactamente. Es lo mismo que se está haciendo en Estados Unidos. De hecho, Milei fue y llevó la famosa motosierra, que es como la metáfora que usa para cortar instituciones en Argentina, con impacto social, lo se está haciendo en Estados Unidos. Entonces, pero Trump, por otro lado, tiene este lado que no cree en el libre comercio, está porque Estados Unidos promovió en los últimos 30, 40 años la globalización económica, la integración de los mercados de bienes, de los mercados de capital, dejando un poco fuera los mercados de trabajo, porque siempre ha habido una actitud medio ambigua respecto a la migración. Ahora Trump es claramente anti-migración. Entonces, pero lo que fue el enfoque norteamericano de los últimos 40 años de impulsar la globalización, Trump está haciendo todo lo contrario, está haciendo la desglobalización. Eh, entonces, pero al mismo tiempo está usando un neoliberalismo extremo en cortar instituciones claves del Estado norteamericano. Entonces, una mezcla distinta, quizás con Milley, que es un seguidor, por lo que yo entiendo, de Hayek, de Friedrich von Hayek, pensador austríaco, que junto con Milton Friedman se puede considerar que fueron los padres del neoliberalismo, ¿no es Bueno, y cierto? de una ala específica que es la de Rothbard, ¿no? Claro, claro, en una versión, exacto, Rothbard también es otra versión y otra persona que contribuyó a las ideas neoliberales. Entonces, Milei es claramente un neoliberalismo en todos los frentes, mientras lo puede hacer en Argentina. Yo veo bastante resistencia social a las medidas que está tomando. Quizás el primer año fue más calmado, pero este segundo año yo lo veo más socialmente de más resistencia. Por ejemplo, en los cortes de las pensiones para el adulto mayor. Y cada miércoles, bueno, hoy día estamos en miércoles, siempre hay una marcha en Plaza de Mayo que se va al Congreso, que la policía reprime, una cuestión bastante cruel, pero ahora están las barras de los clubes de fútbol apoyando a los viejos, como dicen, a los pensionados. Entonces, eso está mostrando que hay una resistencia a esta política, como puede haberla en Estados Unidos si hay corte a los beneficios de la Social Security, de la seguridad social. Entonces, hay paralelos. Eh, por un lado, Trump está desglobalizando, si uno lo interpreta de esa forma, los aranceles que está imponiendo, pero por otro lado tiene un paquete de baja de tributación y de reducción del tamaño del Estado, que es netamente neoliberal. Ahora, pero a nivel internacional, los efectos son absolutamente destructivos bueno, son desde la primera administración de Trump, ¿no? En lo que tiene que ver con la destrucción de todo lo que se había acordado en la Organización Mundial de Comercio y el desmontaje de varios tratados regionales, ¿no? Entonces, yo creo que es crucial el hecho de que no puede ser que las principales potencias mundiales, o sea, los dínamos del comercio internacional entren en un proceso muy agresivo de proteccionismo, además con escaladas, y los países del sur quedemos absolutamente inermes, ¿no es cierto?, siguiendo con el cuento del neoliberalismo, dejando totalmente desprotegidos nuestros mercados. ¿Cómo ves esa cosa? Sí, bueno, como tú dices, eh, hay un desafío para el sur global, por así decirlo, en esta actual coyuntura, porque un mercado importante que era el mercado de Estados Unidos se empieza a cerrar como fuente de absorción de exportaciones de los países del tercer mundo,
en Estados Unidos y también se empieza a cerrar como fuente de destino de los inmigrantes latinoamericanos, inmigrantes de África, de Asia, europeos puede ser también, con esta política de anti-inmigratoria, sobre todo inmigración trabajadora, de gente que va a trabajar, porque también hay una inmigración de profesionales, de estudiantes, de inversionistas, que no está claro exactamente qué tratamiento le van a dar. Entonces, en un escenario de desglobalización, hay que estudiar un poco cuáles son las alternativas para el sur global, ¿no es cierto? Si el centro se cierra, como la categoría centro-periferia, si el centro se empieza a cerrar, no todo el centro, porque el centro también incluye Europa, uno podría incluir Japón, Australia, pero el centro de Estados Unidos, la periferia se va a afectar. Trump, como tú lo indicas, Pedro, ya empezó su intento de cambiar el orden económico internacional en la primera administración, ¿no es cierto? Y afectó la Organización Mundial del Comercio y Rompió las reglas afectó, de la Organización Mundial de Comercio sin ninguna retaliación, es decir, y con temas tan fundamentales como el tema del acero, del aluminio, pero también temas de tecnología, ¿no? O sea, temas de propiedad intelectual. Es decir, estábamos así, hablando de elementos tan dinámicos en la vanguardia de la tecnología que tenían un efecto de cascada sobre el conjunto del comercio. exacto, exacto. No, sí, a ver, si hay algo que está mostrando a Trump, la administración Trump, y fue la primera vez, pero yo creo que ahora está más abierto, su olvido, desprecio un poco de la legalidad internacional en los tratados de comercio exterior, ¿no es cierto? Y en el organismo que regula esto que es la Organización Mundial del Comercio, en comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual, etcétera, todos los acápites. Entonces, claro, porque él, digamos, su visión él no la constriñe al aparataje institucional que existe. Y dice, me voy a mover dentro de eso", sino que lo rompe nomás. Porque, por ejemplo, anunciar que le va a subir, y alguno lo subió, aranceles a México y a Canadá, resulta que son los dos socios del Tratado de Libre Comercio México-Canadá que lo negoció Trump uno y que sustituyó a NAFTA. Entonces, pero no, él no se complica con eso y dice, le voy a subir los aranceles. Oiga, pero es que eso significa que se va a destruir el Tratado de Libre Comercio que ya existe entre estos tres países. Bueno, no le importa. Eso también puede afectar a países de Latinoamérica que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, incluido Chile. No, Yo pero creo que además Ecuador, están rompiendo, y no solamente los Estados Unidos, porque le están haciendo, lo están haciendo en respuesta también Europa y Japón, lo han hecho público, ¿no? Por ejemplo, el tema del capítulo de compras públicas, que era tan sagrado para los economistas neoliberales aquí de izquierda y de derecha, ¿no es cierto? Decían, es que no se puede utilizar la compra pública porque eso es corrupción, hasta le daban una tonalidad moral al asunto, ¿no? De que es corrupción, claro, que se está amparando la incompetencia, se está amparando la ineficiencia. Y resulta ser, ¿no es cierto?, que primero que ya lo han venido haciendo todo el tiempo, los grandes países han venido utilizando privilegios con distintos nombres, distintos eufemismos, pero han estado utilizando privilegios para favorecer a la empresa local y inclusive a nivel del local regional, para decir en el caso del Ecuador, para nuestra audiencia, a nivel de lo que es el cantón, a nivel de lo que es la parroquia, a claro, nivel de lo que es el país, a nivel de lo que sería la región andina o América Latina y solamente luego el tema internacional. Con lo que está haciendo Trump, inmediatamente empiezan, por ejemplo, las provincias de Canadá, con lo que supuestamente América Latina tendría libre comercio, las provincias de Canadá están haciendo, ¿no es cierto?, claro desprecio a todo lo que los sacerdotes de esta religión neoliberal nos decían acá que era pecado mortal. Y entonces resulta ser que claro. desde las provincias pueden hacer lo mismo, están haciendo en Europa, lo mismo está haciendo Japón.
¿no es cierto? Entonces, lo que se ve es que ha sido una gran alcahuetería, ¿no? Es decir, en los hechos de América Latina, y en caso a mí particularmente me tocó estar presente en buena parte de la lucha, por ejemplo, que el Ecuador hizo en contra de la Unión Europea, con 9 paneles. Más de 15 Ya. años de lucha en torno a la discriminación que hacían con respecto al banano ecuatoriano, pues, y a la final hicieron lo que les dio la gana y terminaron utilizando eso, contrario a lo que decía la normativa de la Organización Mundial de Comercio, lo utilizaron como un producto rehén en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo creo que ahorita todo eso se está desmoronando y sin embargo, lo que a mí Sí, verdaderamente me deja perplejo es como lo caraduras que somos los economistas, porque seguimos con cara de como que nada hubiera pasado. ¿Qué opinas vos al ya. respecto? Claro. A ver, yo creo que este cambio de régimen que está sucediendo y que está desarrollándose ahora mientras estamos ya hablando, eh, en la tarde en la conferencia de prensa de Trump, para anunciar exactamente qué va a hacer, porque también todo esto no se sabe, se necesita saber cuál es la medida de política económica concreta que va a tomar en el área de los aranceles. Bueno, yo creo que la culpa la tienen los economistas, una parte, no todo, pero una parte, en mi interpretación, de haber manejado la globalización ignorando cosas fundamentales, como por ejemplo haber compensado con los grupos, porque con el comercio internacional, ¿no es cierto?, hay ganadores, pero también hay perdedores, ¿no es cierto? Si yo le bajo un arancel a la industria textil, como sucedió en Chile, que Chile tenía una buena industria textil hasta la década de los 70, mediados 70, y después en el régimen de Pinochet bajó muy fuerte las aranceles, pues quedaron muy bajos. Bueno, ya no la industria nacional no pudo competir con la manufactura de China, de Vietnam, de Indonesia, y, y- y prácticamente ya no quedan empresas textiles en nuestro país, habiendo tenido un sector textil fuerte. Entonces, los perdedores fue la industria textil, tanto empresarios como trabajadores que producían, que tuvieron que cerrar las empresas, quedar desocupados, etcétera. No se compensó a la gente. Estados Unidos hizo que las compañías multinacionales de automóviles se fueran a producir a China, se fueran a producir a Corea a otras partes, y creó bancos en todo el Rust Belt y Detroit y todo eso, que se afectó mucho, que creó una clase trabajadora que tenía buenos empleos en el sector automotriz, que perdió su empleo, quedó desocupada, se tuvo que reconvertir y muchos no pudieron reconvertirse nunca, porque un trabajador de automotriz no se puede transformar en un cosechador en la agricultura de la noche a la mañana. Entonces, bueno, se creó, y eso también sucede en Europa, se crearon grandes bolsones de desempleo de industria en declinación, pero no se les compensó. No se les ayudó a reentrenarse, no se les ayudó a crear nuevas empresas para que tuvieran empleo. Entonces se creó un descontento que se capitalizó políticamente con candidatos como Trump, o como en Francia, Marine Le Pen, que sectores de la clase trabajadora que votaban antes por el Partido Comunista francés terminaron votando ¿cómo se llama? La Recherche Frente Nacional. Nacional, el Frente Nacional, le han cambiado nombre varias veces. Entonces, bueno, porque se creó un descontento social asociado a la pérdida de empleo, a la globalización. Entonces, y además aumentó mucho la desigualdad, no tanto en Francia, pero sí mucho en Estados Unidos. Y en América Latina ha sido endémica, ha sido estructural y siempre alta. Entonces, eso es lo que ha llevado, creo yo, a esta alza de las extremas derechas, de los Trump, de los Milei en Argentina, del Frente Nacional francés, de la Alianza de Alemania, tiene otro nombre, hasta en Alternativa por Suecia, Alemania.
La alternativa por Alemania, exacto, la alternativa por Alemania en Suecia. Hay un proyecto global, pero que yo creo que tiene sus raíces en esta dislocación de la globalización de los últimos 40 años, que fue acompañada de desigualdad, de pérdida de empleo en sectores industriales clásicos, de disminución del poder de las organizaciones sociales, particularmente de trabajadores, sindicatos, eh, y un giro más hacia el capital contra el trabajo, que está en la esencia un poco de la idea del Es el capital contra neoliberalismo. el trabajo, pero también es el capital especulativo en contra del capital productivo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Uno tiene que separar, exacto, ¿no? Esa es muy importante la distinción que tú haces, Pedro, porque no es lo mismo el capital financiero que el capital que instala fábricas, que hay maquinaria, que contrata trabajadores, que hace cambio tecnológico. Lo que decía Schumpeter o lo que decía Keynes, ¿no es cierto? Eran favorables al empresario, pero no al especulador o al rentista privado que vive de la renta y que vive de la especulación, que no crea riqueza real, que muchas veces desestabiliza los mercados, distinto del empresario real que crea empresa, que crea empleo, que trae nuevas tecnologías, que abre mercados. Y, bueno, eso estaba en Schumpeter, eso estaba en Keynes. Y Y ahora, en la propia escuela gringa, en la propia escuela americana de economía, el sistema americano de economía que no se enseña en las universidades de los Estados Unidos. Seguro que vos no oíste hablar en el MIT, yo tampoco oí en Texas. Gente como sí, Hamilton, gente como Cary, gente como Clay, y luego sí, los sí, sí, se institucionalistas, enseñaba, Franklin Veblen y sí, toda la tradición, ¿no? Los georgistas y toda una tradición muy rica que justamente exacto, hace ese hincapié y que además tuvo exacto, una implantación política importante porque fue la política que siguieron algunos presidentes, que son los que le hacen exitoso a los Estados Unidos, empezando por el propio Washington, o sea, los presidentes claro, puntales Washington, Lincoln, McKinley, ¿no es cierto? Y luego Roosevelt, sí. Sí, sí, el Franklin exacto. Delano Roosevelt. Sí, Franklin D. Roosevelt, sí, sí. Porque, claro, Roosevelt creó la década de los 30 la seguridad social, elevó el salario mínimo, creó Y una instituciones de política protección de empleo. proteccionista y una política industrial, una política Eh, productiva, una política de redistribución Exacto, del ingreso, una política de generación de infraestructura que ahora son pecado mortal. Es increíble claro, claro. No, Estados Unidos en el siglo XIX creció al amparo de aranceles. de los Los más aranceles altos. eran mucho más altos, llegaban hasta el 35, 30%. Para nuestra Eh, audiencia, permíteme una sí, nota al pie de página. Hay un texto muy bueno de John Calinoto, que no me acuerdo el nombre en inglés específico, pero es como decir, Estados Unidos, el capitalismo de los salarios altos. Y muestra con bueno, estadísticas que los Estados Unidos tenían las tasas salariales más altas de todo el mundo entre sí. 1820 y 1970 en que empieza a darse una brecha entre lo que Claro, es el aumento de la productividad del trabajo y lo que son las remuneraciones. sí, sí, efectivamente, por ejemplo, en la época del Fordismo, el mismo Henry Ford elevaba los salarios de sus trabajadores. El tipo era un capitalista, obviamente, pero dijo, no, yo creo que es mala política pagar salarios bajos. Hay que pagar salarios adecuados, subirlos, no comprimir tanto el costo salarial. Porque primero que nada el trabajador se va a motivar con la empresa. Si sube los salarios, si es bien tratado, si hay beneficios adecuados, horas de trabajo justas, se puede identificar más. Y en el agregado, macroeconómicamente, crea poder de consumo. Y con el consumo hay demanda. Y si hay demanda, hay producción. Y si hay producción, bueno, está creciendo la economía. Entonces, era lo que llamaban en inglés wage-led growth, crecimiento liderado por los salarios, distinto del crecimiento liderado por la utilidad, que es la época más neoliberal. Entonces, Estados Unidos tuvo eso, eh, eh, y estaba todas las teorías del subconsumo, ¿no es cierto? Estaba Rosa Luxemburgo, estaba Tugan Borganovsky, ruso, el mismo Kalevsky. Keynes tenía una actitud, Keynes también
siempre estuvo en contra de bajar salarios, nominales por lo menos. Eh, entonces hubo todo un grupo que pensaba, Hobson, el que escribió el estudio del imperialismo, antes que lo escribiera Lenin, también hablaba de que la economía norteamericana y la economía europea también miraban tenía, si comprimía mucho la demanda agregada porque comprimían los salarios y afectaban el consumo, iba a crecer poco y no iba a haber dinamismo económico. Entonces tenía que haber eso. Para nuestra Eh, audiencia, otra nota al pie de página, este John Hobson tiene un nieto con el mismo nombre que se ha dedicado a estudiar la influencia de las tecnologías chinas en las revoluciones industriales del Occidente. Bueno, es un ya, libro verdaderamente de espanto, porque realmente a uno le abren los ojos y le cambian totalmente la historia del mundo. Pero ese punto que vos mencionas el crecimiento basado en salarios, o sea, en última instancia, la construcción de un mercado interno, es decir, la claro, endogenización de la prosperidad en la medida en que es el mercado interno, es todo generado desde algo, variables que puedes decidir al interior del país, al sí. interior de la formación social, lo que ha distinguido lo que son los países desarrollados de lo que son los países de subdesarrollo. El capitalismo desarrollado, no estamos hablando del socialismo, no estamos hablando de la fraternidad, de la humanidad, que deberían ser consideraciones a discutir, sino que es la lógica del capitalismo la que exige el desarrollo de un mercado interno. Si no hay mercado interno, tienes atraso y subdesarrollo. Claro, claro, porque los países, sí, como tú muy bien dices, Estados Unidos creció en la década de en el siglo XX, básicamente, salvo las últimas dos o tres décadas, pero básicamente el siglo XX en el consumo masivo y producción masiva, ¿no es cierto? Producción masiva para el mercado interno, consumo masivo interno, se le calificó de la sociedad de consumo, ¿no es cierto? Porque el consumo es lo que movía o mueve la economía norteamericana en gran medida, ¿no es cierto? Eh, Siempre fue una economía poco integrada comercialmente con el exterior. Después, en las últimas décadas sí se abrió más, Para pero nuestra básicamente, audiencia, el porcentaje de comercio exterior, o sea, exportaciones más importaciones en relación al Producto Interno Bruto, está estimado durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX entre el 3 y el 8%. claro, no, era una economía cerrada. Cuando uno estudiaba economía en la universidad, en nuestros países, o después afuera quizás, se hablaba, siempre en Estados Unidos se modelaba como closed economy, economía cerrada, ¿Verdad? Y grande. que consumo, inversión más gasto, Pero era verán, gastón y X menos este es M un era muy punto chico. importantísimo que dice Andrés, ¿no? Porque es una economía cerrada y grande. ¿Cuál es el Claro, problema? Que pueden haber otras economías grandes, por ejemplo, la economía china antes de la revolución comunista, la economía india, ¿no es cierto? Que son mercados gigantescos, con sí, cientos, con miles de millones de seres humanos. Sí, pero no sí, tienen capacidad de consumo, pues. Entonces, no pueden desarrollarse sino creando mercados externos, o sea, buscando mercados externos. En el caso de los Estados Unidos, y ahí está la ventaja de este texto de Catalinotto, que no he encontrado réplicas, que ubica, aunque en el de Piketty está algo recupera, o más bien dicho, algo corrobora con estadísticas solamente desde 1913, pero lo importante es que esto de aquí es inclusive antes de la cuestión fordista, o sea, antes de Franklin Delano Roosevelt sí, ya la tasa salarial de los Estados Unidos, insisto, desde sí, 1820 hace una comparación en paridad de poder de compra, en contrastación en patrón oro, y muestra claramente que la tasa salarial de los Estados Unidos siempre fue muchísimo, pero no más alta, muchísimo más sí, alta que la del resto de los países del norte, pero además, ¿no es cierto?, por una cuestión, no es que eran buenitos los capitalistas norteamericanos, sino que la mano de obra lo que podía hacer es, tenía la alternativa de salir a matar nativos y se quedaba con la tierra. Entonces tenía que haber un incentivo salarial muy alto para poder retenerlos en una relación capital-trabajo. sí, sí. Bueno, lo que tú indicas, Pedro, está asociado también al movimiento migratorio del viejo mundo al nuevo mundo. Nuevo mundo, Estados Unidos, Canadá, un poco Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda.
en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, de la emigración, por ejemplo, de Irlanda por la hambruna de la papa, y la inmigración italiana, muy grande porque Italia era un país bastante pobre en Europa, migración en general de Europa Central, el este, porque la diferencial salarial, justo el punto que mencionas, era muy favorable a Estados Unidos. O sea, si se comparan salarios en Europa desde 1870 a 1920, por ejemplo, con salarios o al 14, antes de la Primera Guerra Mundial, y con el salario en Europa era mucho más alta en Estados Unidos. Entonces, eh, era un país con poca población relativamente hablando, una gran disponibilidad de tierra, entonces la relación trabajo-tierra era baja, la productividad de la tierra era alta, pero necesitaba trabajadores, y como era un país de escasez de mano de obra, pagaba mejores salarios. Y eso hizo que hubiera migración europea masiva a Estados Unidos y al Nuevo Mundo. La diferencial salarial era favorable. También era favorable en Argentina respecto a Europa. Hasta en Argentina el salario real fue más alto que el europeo hasta casi 1960, 65. Justo, es muy importante eso, ¿no? En que las políticas neoliberales, las dictaduras militares, en los hechos desindustrializaron a cañonazo limpio, ¿no? A punta de Ah, desapariciones y torturas, desindustrializaron Argentina y buscaron sitios en la propia América Latina un poco más domesticados, como era el caso de Brasil, como era el caso o buscar en Asia, ¿no? Que era con regímenes cla- represivos muy fuertes. Claro, claro. Después esas ventajas fueron desapareciendo y cuando vinieron los regímenes militares, las dictaduras militares en los años 60, 70, parte de los 80, eh, empezaron a desindustrializar los países y ya no se hizo atractivo emigrar a Argentina, por ejemplo, desde Europa, porque Europa ya se había recuperado después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a recuperarse, pero hubo migración a Argentina hasta la década de los 60. Pero eso es un tema, ese es un tema que justamente Milei y toda la oleada esta de supuestos libertarios que se han robado la bandera, digamos, de los anarquistas, son unos Ah, anarcocapitalistas, sí, quieren sí, plantear, decir, es que la Argentina que no fue por las políticas intervencionistas, cuando en realidad es todo lo contrario, son las políticas de desregulación, las políticas de desindustrialización las que le convierten a Argentina en un país no solamente pobre, sino que además lo convierte, porque además las riquezas siguen fluyendo de la Argentina, pero para afuera. La gente es la que se va claro. volviendo pobre, pero además es una economía que permanentemente da muestras de insostenibilidad precisamente por la macroeconomía. ¿Qué nos dices al respecto de esto? Porque se ha creado toda una mitología, ¿no? Diciendo que, es que al principio los salarios tienen que ser paupérrimos, ¿no es cierto? Tiene que haber mayor Sí, explotación de los trabajadores, de la naturaleza, porque es la única forma de desarrollarse. sí, hay varios temas ahí. Por ejemplo, no, yo creo que esta política de los salarios bajos para desarrollarse no tiene respaldo en la historia y en la evidencia internacional. Ningún país se desarrolló pagando salarios muy bajos. Está el libro, por ejemplo, de Alice Amsten que analiza la nueva industrialización de Corea y de Taiwán, Japón también, eh, que fue pagando salarios aceptablemente altos, no comprimiendo los salarios como fue la receta que se usó en Argentina, en Chile, probablemente en Ecuador, a partir de la década de los 80, 90 y adelante, sino que fue la política de pagar salarios adecuados, eh, tener un buen sistema educativo, desarrollar tecnologías adecuadas, que convirtió a los países, por ejemplo, Corea eh, en los años 60 tenía un desarrollo económico más bajo que Argentina, más bajo que Chile, a principios de los 60, mediados de los 60 todavía. Y hoy día es una potencia que exporta automóviles, hechos en Corea, diseñados en Corea, hechos en Corea, exportados, que exporta barcos.
una industria naviera importante, electrónico de todo tipo. Pero en el año 63 hay un informe de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos que la está cerrando Trump, Elon Musk, que escribieron un informe diciendo, no, Corea no le vemos por dónde puede desarrollarse, porque se había terminado la guerra entre la parte del norte y el sur de Corea, los americanos estaban presentes en el sur, querían saber si tenía viabilidad económica Corea, y decían, bueno, eh, no tiene recursos naturales, tiene una población que no es particularmente con un alto nivel educacional, no es tan grande el país para el mercado interno, no tiene viabilidad. Y de repente ellos empezaron, sí, crearon una industria manufacturera, una industria industrial, y hoy día son una potencia exportadora industrial, que es lo que Para podría nuestra haber sido audiencia. que podría haber sido América Latina. Claro, Que claro, para nuestra no- audiencia, no- el punto de quiebre en plena dictadura, porque una dictadura tremendamente represiva. Bueno, primero las condiciones que se crearon, porque con una dictadura anticomunista y además con una ocupación militar de los Estados Unidos, fueron obligadas las oligarquías de Corea a hacer reforma agraria, sí, hacer hicieron una reforma reforma agraria, educativa, exacto. hacer una reforma administrativa. Es decir, temas que aquí en América Latina eran absolutamente comunistas, allá lo utilizaban al contrario como Sí, una sí, herramienta en anti-subversión, una herramienta anticomunista para evitar que un pueblo movilizado pueda convertir a Corea del Sur, pero también a Taiwán, pero también lo que fueron los tigres y los dragones del sí, sudeste asiático, ¿no es cierto? Esa era la media. Entonces, sobre esa situación, tenían una mano de obra tremendamente explotada con un salario muy bajo durante los años 60, pero hubo una movilización de los trabajadores, justamente los trabajadores textiles. Yo conocí a la mamá de uno de estos, de un muchacho que era secretario de prensa, creo que de su sindicato, pero era un muchacho de 20, 22 años, ¿no? Que muy creído, digamos, de la patria, del régimen, de que todos íbamos a ir bien las cosas, y veía las injusticias de cómo les apaleaban a claro. los sindicatos y toda esa situación. Entonces se inmoló, se Ah, prendió fuego en 1972. La ya, mamá todavía ya, vivía hace unos 10 años. Y, y bueno, esto desató una ola de indignación en toda Corea, y que los sindicatos se volvieron tremendamente combativos y obligaron a que aumente, le obligaron a Corea a convertirse en un éxito. Es decir, la propia ya, dictadura de Park tuvo que subir los salarios para tratar de ah, contener la indignación popular, y eso convirtió al mercado interno de Corea en una dinámica importantísima para de salida, para aumentar las ganancias y aumentar la acumulación, la inversión dentro de la propia Corea, ya no solamente para la promoción de exportaciones, que era la propuesta del principio, sino el mercado interno. Y esto incluyó el tema de la tecnología, el tema, rápidamente, el tema de los automóviles, los electrodomésticos, y que se convirtieron también en ítems importantes del consumo de los hogares coreanos, ¿no? claro. No, es muy interesante estudiar el desarrollo económico de Corea y que siguió un poco al de Japón, porque Japón empezó antes, no exactamente era lo mismo, y después siguió Taiwán, un poco Singapur, todavía China no entraba al grupo. Y esto que Eh, dices de Japón, ¿no es cierto? Primero fue la intervención de los gringos durante la sí, cuestión Meiji, pero luego fue MacArthur, que era un dictador militar, hay que decirlo con ese nombre, que como parte de sí, las reformas anticomunistas promovió una industrialización con participación del Banco Central y del MITI, ¿no? Del Ministerio de sí, Tecnología, que ya. garantizaba el hecho de que se establezca una política industrial orientada estratégicamente a sectores de tecnología. Exactamente. No, ese contexto geopolítico histórico es bien importante, porque estaba la presencia norteamericana, pero Estados Unidos no estaba promoviendo el neoliberalismo que promovió en la década de los 90, 80, 90 adelante, sino que, como tú dices, las reformas progresivas de alguna manera, en el sentido de reforma agraria, reforma educacional, industrialización, tecnología, que fue un poco lo que se intentó hacer en América Latina, los americanos, con la Alianza para el Progreso, después de la Y con la Revolución CEPAL, Cubana. ¿no? Que vos tuviste ahí. Y, claro, la CEPAL.
también promovió un poco de desarrollo hacia adentro, en el sentido de no descuidar el mercado nacional y hacer un equilibrio adecuado con la inserción internacional de las economías latinoamericanas y también poniendo énfasis en la necesidad de bajar la desigualdad, mejorar la equidad en la distribución de la tierra, el acceso a los sistemas educativos, etcétera. Eh, entonces uno muestra que cuando se aplicaron esos enfoques, las economías se empezaron a desarrollar, tanto en el este de Asia como en América Latina hasta la década, porque también hubo progreso económico en América Latina entre 1940 y 1980, digamos, 82, que viene la crisis de la deuda. Hubo crecimiento económico importante en Brasil, en México, ¿no es cierto? En distintos países con distintas tasas. Venezuela también crecía bastante rápido en esa época. Eh, En la Argentina de entonces, Perón, ¿no? El problema es que todas bueno, estas experiencias era el sector externo. Eso es muy importante ubicar porque es muy pertinente para lo que está pasando ahorita, ¿no? Es decir, podían crecer, pero como era una industrialización por sustitución de importaciones dependiente, que claro, requería siempre, o sea, cualquier crecimiento requería siempre un esfuerzo de la balanza de pagos porque había que importar los insumos. Esto tenía momentos de auge cuando las exportaciones estaban bien, pero cuando empezaban a bajar las exportaciones uno o dos productos que tenía cada país, la situación de la producción industrial también se paraba. Stop and go. claro, claro. Sí, exactamente. La sustitución de importaciones eh, promovió la creación de industrias nacionales en los países de América Latina y también la promovió en Estados Unidos en el siglo XIX y la promovió en Claro, el este de el Asia. fundador de toda la terminología es justamente Alexander Hamilton, ¿no? Con la industria naciente, que luego la Hamilton, complementa Federico List con el tema de la industria infante, ¿no? La protección. En los Estados Unidos la protección fue fuertísima desde el principio, en Europa fue fuertísima todo el tiempo. La propia claro, Inglaterra, ¿no es cierto? Como decía Bush, haz lo que digo, no lo que hago. claro, claro. O como Entonces, dice Hayun Chang, patear la escalera. O sea, yo me subo primero, ¿no es cierto? Y una vez que estoy arriba, pateo la escalera para que nadie más suba. claro, claro. No, no, históricamente los países del norte global o del centro eh, promo- tuvieron una actitud ambigua respecto al libre comercio y la globalización en el siglo XIX. Inglaterra la promovió mientras era una potencia exportadora, pero después, y al interior del British Empire, el imperio británico, que tenían preferencias especiales, los países del Commonwealth. Eh, bueno, y después cuando ya les convenía más un orden económico más abierto en los mercados de bienes, empezaron a promover la globalización de los 80 90 hasta ahora, y ahora el cálculo que hacen, por lo menos Estados Unidos, que no, que tiene que volver al proteccionismo, tiene que volver a los aranceles altos, volver Smith, la Smith-Hawley Act del 29, 30, 31, que fue bastante desastrosa porque esa precipitó en parte, no totalmente, la Gran Depresión, y volver un poco al régimen del siglo XIX en Estados Unidos. Sí, mira, yo creo que esto de la política de proteccionista de los Estados Unidos es muy importante ubicar, sobre todo esto del acta Smooth and Hawley que estabas mencionando, porque este tipo de situaciones tienen efectos terribles para América Latina, sobre todo, para la periferia, pero sobre todo para América Latina. Los años 30, el aumento del proteccionismo a partir de esta ley de Smoot y Hawley fueron tan terribles que inclusive economistas neoliberales, gente de derecha, gente que estaba en contra de las políticas industriales, que representaban además sectores oligárquicos como el propio Raúl Prebisch, que es importante ubicar eso, Sí, el Golden Boy sí, de la sociedad rural argentina, tuvo que sí, improvisar, no le quedó otra.
porque claro, estaba en juego la sobrevivencia de la propia oligarquía y de las propias naciones, de los estados-nación en América Latina, porque simplemente no eran viables si seguían las reglas del juego anteriores, mientras el centro se volvía proteccionista. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Cómo haces un paralelo entre lo que pasó en los años 30 sí, y lo que está pasando ahorita? sí, sí, es bien relevante ver en los 30 como referente a lo que puede pasar ahora. La historia nunca se repite exactamente igual, pero igual da una referencia. Pero rima, Eh, ah, como pero dice rima. Mark Twain, pero rima. No se Sí, repite, sí, pero no es rima. igual, pero rima. Exactamente. Entonces, no, eh, el acta Smoot-Hawley, eh, como tú dices, fue bastante destructiva para los productos, porque sí, América Latina exportaba productos primarios a Estados Unidos, minerales, agrícolas, alguna manufactura liviana, e importaba bienes más sofisticados de Estados Unidos. Y al cerrarse ese mercado, se empezó a venir abajo industrias mineras, sector agrícola y parte de una industria relacionada con eso. Siempre ha habido una industria en América Latina. Entonces, ahora hay que ver qué pasa también, porque eh, ahora está más diversificado, porque por ejemplo está el mercado chino, puede estar el mercado de la India. Los europeos, vamos a ver qué toman. Eh, en esa época también había una diversificación, pero Estados Unidos iba bastante para arriba como demandante de productos Bueno, y primarios. teníamos Europa, ¿no? Europa realmente era el mercado más consumidor, a pesar de que los Estados Unidos era más Sí, grande, ¿no? sí, sí, exacto. Estaba la relación con Europa. Entonces ahora va a haber que analizar qué salida hay Bueno, en parte, este caso parte del las reglas problema del es que juego. ahora hay una tensión geopolítica mucho mayor que en los años 30, en la que Estados Unidos te están diciendo estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces, si por ejemplo quieres tomar la tecnología china, ya te están diciendo te van a poner unas tarifas castigadoras para Claro, no intervenirte. claro, Ya en el caso de Panamá, ya con la pistola en la cabeza te obligaron a cambiar las concesiones portuarias. Y lo mismo claro, puede ser con el puerto de Chancay, y lo mismo puede ser con el tema de la inteligencia artificial, de la 5G, de la 6G, lo mismo puede ser con el tema de la extensión de la fibra óptica, lo mismo puede ser con el tema del TikTok. O sea, es decir, yo creo que esto de aquí no recién empieza, ¿no? Entonces, yo creo que como economistas tenemos que trabajar muchísimo en alternativas. Y si tenemos una experiencia catastrófica, en los años 30, ¿no es cierto?, que obligó a dar una salida, crisis como oportunidad, también debería presentarse la propuesta para qué es lo que debería hacer América Latina en estos momentos, ¿no? claro. Bueno, eh, ya el COVID, que se separa de un poco de esto, mostró las vulnerabilidades de la economía internacional como suministradora de insumos, productos de distintos tipos, ¿no es cierto?, por un tema de una pandemia. Eh, y creó en su momento un poco la idea, bueno, no habrá que empezar a repensar nuestra inserción internacional y empezar a producir internamente cosas que antes las dábamos por sentado que las podíamos importar. Eh, entonces ahora, de un segundo shock, que shock Trump, con esta guerra comercial que hay ahora, eh, ya va a ser el tema más serio, porque cuando estaba la pandemia no se sabía y decía, bueno, va a pasar esto de algún momento. Bueno, se pensó en una empezar de nuevo alguna sustitución de importaciones porque ya no iba a ser tan fácil recibir los productos afuera. Ahora es una segunda llamada de alerta de que ese es un posible escenario. Eh, eh, entonces, claro, porque si además Estados Unidos no solo cierra su mercado interno, sino que castiga a los países que empiezan a comerciar o a recibir inversiones de China, por ejemplo, o adquirir bienes tecnológicos chinos, cierra intenta cerrar todas las puertas, no sé si lo va a conseguir, intenta por lo menos. Entonces, bueno,
eh, quizás hay que empezar a reeditar los acuerdos de integración latinoamericana que se empezaron a desarmar o descuidar por mucho tiempo. Nosotros estaba Mercosur, Mercosur fue importante. Distintos gobiernos después, sobre todo Argentina y con Milei, antes con Macri, trataron de terminar con Mercosur. Mercosur también venía con dificultades, pero existía, existía y todavía existe. Entonces, las instancias de integración latinoamericana, bueno, el pacto andino, ¿no es cierto?, fue importante en el desarrollo económico de los países del grupo andino. Chile se salió en la época de Pinochet, cuando llegaron los Chicago Boys, sacaron a Chile el año 76, creo que fue, del pacto andino, pero siguió Perú, siguió Ecuador, el acuerdo de Cartagena, Colombia, Venezuela. eh, Claro, ha cambiado la política, la geopolítica, el entendimiento entre los países, en una época que había más entendimiento. Pero hay instancias que podrían ser usadas como referentes en la actual coyuntura, con un comercio más difícil con los países del norte global, eh, y con este proteccionismo que viene como avalancha. Ahora, el punto es que adicionalmente a las tensiones geopolíticas, otra gran diferencia es que el subcontinente ha caído nuevamente en la trampa de la deuda externa, ¿no? Y Sí, tasas de interés bajas en los 70, tasas de interés bajas a raíz de la implosión de Lehman Brothers, eh, todo tipo de incentivos económicos y extraeconómicos para que se endeuden los países, las empresas, las personas, una variedad ahora, esa es la gran novedad, ¿no es cierto? Los derivados financieros, las trampas y sí, las pirámides Ponzi como la que fomentó Milei recientemente. sí, En fin, bueno, tienes todo el tema este de los derivados financieros, toda esa cuestión. Entonces tenemos un nivel de sobreendeudamiento terrible en el que sí, un aumento chiquito, porque Volcker llegó a 19, 23% la tasa de interés, que estaba en 2, sí, 3%. Ahora no han podido seguir subiendo porque el norte también está sobreendeudado. sí, Entonces, en sí, estas condiciones, la situación de balanza de pagos está sufriendo, de todos los países de América Latina, está sufriendo un rápido estrangulamiento mitigado como nichos de mercado, pues, puntualmente y además puntual en el tiempo y en el espacio, por ciertas burbujas, por un producto especial. Por ejemplo, el tema del litio en algún momento, el tema del oro claro. en algún momento, siempre y cuando las transnacionales te dejen algo dentro del país, porque la mayor parte de las divisas se van, pues. Sí, no, no, lo que dice de la deuda es muy relevante. Eh, claro, ahora el endeudamiento no es solo de la periferia, de los países de América Latina, sino que las economías centrales están bastante endeudadas. Y el nivel de deuda, estaba escuchando en la mañana temprano una cosa de Richard Wolff, que este economista norteamericano, que decía que cómo Estados Unidos, que ha llegado a Estados Unidos al nivel de deuda pública más alta, creo que 125% del PIB, en tiempos de paz, paz relativa, siempre hay alguna guerra, pero no fue la guerra mundial que llevó la primera o la segunda, el endeudamiento que lo llevó. Eh, entonces, Estados Unidos está más constreñido ahora. Eh, También la deuda europea es significativa de los países de Europa. Japón también tiene una deuda. Claro, es distinto si tú tienes el poder de la moneda de reserva, digamos, y la deuda está denominada casi mucha en dólares. Es distinto que si tú eres un país que tiene que generar los dólares, como Lo, es América lo- Latina, lo que te para está pagar la diciendo deuda. los analistas financieros, que inclusive, no solamente que es el stock de deuda, sino que las necesidades de refinanciamiento del año 2025 que le toca a Besen son de 1 millón de millones, o sea, 1 billón latino, 1 trillón gringo. Claro. Bueno. No, esto hay, un rollover, hay una vuelta de la rueda para mantener el sistema a flote. Eh, Y que no nos, claro, y que no nos sorprendamos que en medio de este, entre comillas, estilo, ¿no es cierto?, de matón de barrio,
el presidente de los Estados Unidos decida no pagar las deudas que a él le convienen, por ejemplo, a los chinos, aduciendo cuestiones de seguridad nacional o temas geopolíticos, o Ah, diciendo que son unos malvados o que han cometido alguna atrocidad que nunca falta, y Hollywood puede apoyar muy rápidamente en eso, pero también nos pueden aplicar a nosotros. ¿No? Si ya hubo la confiscación de los depósitos de Venezuela, han hecho la confiscación de depósitos de otros países, y tenemos justo la comparación con los años 30 en el que el reputado Banco de Inglaterra, de donde venía todavía la moral victoriana, ¿no es cierto? El dechado de las virtudes, de la honestidad, de la austeridad, de la seriedad, simplemente nos hizo el corralito. Ojalá no nos estén oyendo los amigos argentinos, pero en realidad no son ustedes los que inventaron el corralito. Fue el claro, reputado Banco de Inglaterra que en septiembre de 1931 se quedó con todo el oro de todos los países de América Latina, algunos con bancos centrales, la mayoría bancos centrales privados y otros con bancos privados que actuaban como banca central de sus respectivos gobiernos. claro. Y no nos devolvieron ese oro sino en 1948 en libras esterlinas, no solamente devaluadas, sino inconvertibles. Así es que Bueno, América es Latina como tiene que lo, estarse cuidando. es como lo del corralito argentino de Caballo que devuelve la moneda depreciada. No, no, lo que tú dices es muy cierto, digamos, estas prácticas eh, se han observado también en los países desarrollados, ¿no es cierto? En los países desarrollados, en el Banco de Inglaterra, y no hay que descartarla, sobre todo por la tendencia de Trump a no sujetarse a tratados internacionales, leyes eh, vigentes, sino que lo que piensa que él que debe hacer y a sus intereses, digamos. Se entra en el terreno de la arbitrariedad. Bueno, siempre ha habido arbitrariedad en muchas cosas, pero ya aquí esto es demasiado abierto. Eh, claro, bueno, los países van a tener que, bueno, por eso que está subiendo el oro, por ejemplo, Y porque cuando siempre dices vos de hay refugio, arbitrariedades, de ¿cierto? El pronto no es ojo. un tema de estilo del señor Trump, sino que es una necesidad estructural, ¿no? Es decir, mencionabas el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra no tiene suficiente oro para responder a todo lo que ha prometido, a todas las promesas de pago en oro. No tiene lo suficiente. Hay más títulos de propiedad de oro, muchísimos más. Ahí yo veía unas estadísticas que reconocían que era 137 títulos de propiedad de oro por Ya, cada lingote realmente existente. 270 títulos de propiedad de plata por cada lingote realmente existente. Y lo propio a mí me tocó constatar cuando estuve de ministro en el caso del petróleo, ¿no? Petróleo ecuatoriano claro, se vendía muchísimas más veces de lo que existía el barril de petróleo. Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar que estamos viviendo en una verdadera bomba de tiempo. Este de aquí es una pirámide Ponzi sobre una pirámide Ponzi hecha sí, no por el señor Milei, sino hecha por la gran y reputada banca, sobre todo angloamericana. ¿Cómo claro. reaccionar ante un peligro tan grande? ¿Qué puede hacer América Latina para protegerse? Vos que has estado en el Banco Mundial, en el BID, Sí. ¿qué se te ocurre que podría hacerse? A ver, eh, reconstituir, no, no es que esté inagotada, pero las reservas internacionales de los países de América Latina, los bancos centrales, revisar si el nivel de reserva internacional que tiene es adecuado o no para un escenario como el que dices tú. Uno le puede asignar una probabilidad, dice, un escenario de catástrofe total que de Estados Unidos hace un default en su deuda externa o el Banco de Inglaterra en sus obligaciones de oro. O sea que hay un default del norte que no es muy conocido, pero que existe también, ¿no es cierto? Pero le asigna una cierta probabilidad. Y después un escenario central que también tiene su probabilidad de problemas, desde aranceles, eh, volatilidad financiera de distinto tipo, hostilidad a poder comerciar con China o con muchas cosas que pueden ocurrir. Eh, entonces, yo creo que reconstituir el nivel de reservas internacionales, una cosa así macroeconómica y Pero, por comportar, ejemplo, y esta opción significaría protegerse. un ajuste más fuerte, ¿no? O sea, políticas de Bueno, austeridad mayores. claro, el punto es cómo generar la reserva.
¿no es cierto? Cómo generar las reservas. Bueno, en un caso puede ser por través de políticas de austeridad, pero ya la región está bastante cansada de austeridad o de políticas de ajuste, y también tampoco uno puede desestabilizar las democracias, porque que ya están con muchos problemas con ajustes económicos adicionales. Pero hay márgenes, ¿no es cierto?, a través de exportaciones o a través de acuerdos. eh, y también mirar los países superavitarios, los que tienen superávit, que son los países exportadores de petróleo, que son los países, que es China, porque al final también hay nosotros estamos en el área del mundo con los deficitarios, incluyendo deficitarios del norte, como Estados Unidos. Eh, pero hay superavitarios en otras áreas del mundo. Está todo el tema BRICS, ¿no es cierto? ¿Qué rol va a jugar los BRICS en la nueva coyuntura que se está produciendo? Por Porque hay allí, por varios... ejemplo, se están retomando, en el caso de los BRICS, se está retomando lo que alguna vez planteábamos acá, y fue iniciativa de aquí, diseño de acá, de los técnicos de acá de América del Sur, el tema del Banco del Sur, el tema de un sistema de compensación regional, el tema de un fondo Claro, alternativo al Fondo Monetario Internacional, claro, que claro. precisamente rompan esa dicotomía. O haces un ajuste mayor para prevenir la posibilidad de algún tipo de perturbación en tu balanza de pagos con reservas más robustas, o te expones a que te caiga lo que llaman el cisne negro, ¿no es cierto? Y sufres las consecuencias. Entonces, aquí hay Claro, una alternativa, ¿no es cierto? A través de y la incentivación del comercio intrarregional, a través de sí, la generación de medios de pago alternativos, a través de medios de compensación de pagos que promuevan la integración productiva con convenios de largo plazo, y a través de algo que, a propósito del libro que tienes de releer o de leer a Keynes, ¿no es cierto? El tema que planteó el sí, Bancor, es decir, generar sí, sí, mecanismos de sostenibilidad en las que hay un compromiso de parte del país superavitario de establecer una especie de prestamista de última instancia, de establecer una situación en la que no es a través del préstamo, sino que es la fuente en última instancia de importaciones que garantiza que en la economía real se crean las condiciones para el repago de las deudas. sí. Bueno, esa agenda, por ejemplo, Lula cuando fue elegido hace 2 años, sí, casi 2 años, tenía una propuesta de una moneda regional, que después como que esa propuesta no eh, Bueno, la propuesta la hizo el Ecuador en el año 2007, ¿no? Entonces, también, la propuesta, pero claro, no era una propuesta. El problema es que ahora los técnicos de Lula me parece que han retrocedido respecto a un debate que lo tuvimos y lo ganamos, digamos, hace 15, 20 años, sí, en términos de que no se puede hacer una copia de lo que es el euro. Eso sería una barbaridad. Primero porque tenemos sí, mente propia. Y no tenemos por qué admitir esa actitud acomplejada, ¿no es cierto?, de colonialismo intelectual, de que lo único que vale es lo que viene del norte. Y segundo, porque si ya. hacemos un Banco Central latinoamericano a copia de lo que es el Banco Central Europeo, estamos condenándonos a un ajuste estructural permanente. No, claro, no, copiar las instituciones de la Unión Europea en América Latina es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil, no es factible. Hay, hay que, hay que verlo, cómo operar. Puede ser comercio bilateral, puede ser pagos que se hacen por productos específicos, digamos, y ahí más que hacer una moneda latinoamericana, que eso sería realmente muy difícil de visualizar hoy día, porque no es el euro, no están las condiciones cuando se creó el euro, ahora acá en América Latina, ni nada. Pero la agenda es válida de alguna manera de autonomizarse financiera y comercialmente un poco de un primer mundo que está tan volátil y está tan impredecible y que tiene sus propios problemas internos, eh, eh, y desarrollar alternativas propias. Bueno, estaba el fondo, todavía está el fondo, el FLAR, Fondo Latinoamericano de Reserva. Claro. Es- Existe. Entonces, hay Pero que instituciones sigue dependiendo del dólar. El problema es que si los organismos locales alternativos dependen en última instancia del monopolio mundial del dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez y el crédito,
pues si es que ese mundo se estrangula, o sea, si Trump, por ejemplo, si Trump triunfa con su propuesta de reducir el déficit, ese es el dilema de Triffin, es la paradoja de Triffin, ¿no es cierto? Si es que los Estados Unidos reducen su déficit internacional, quiere decir que están inyectando menos dólares al mundo. Claro, Si es claro, que Estados Unidos, si Trump logra triunfar con su idea de volver a industrializar, a hacer a América grande de nuevo, eso claro. significaría que aumentaría la producción de los Estados Unidos y por tanto compraría menos a todo el mundo, incluyendo América Latina, con excepción de ciertos recursos naturales, de los cuales se va a garantizar, ¿no es cierto?, de que sean al menor precio posible, con lo cual significa que tendríamos no solamente menos dólares, sino menos mercados. Y si Sí, sí, tenemos un problema de sobreendeudamiento con una estrangulación de la liquidez, poco van a poder claro, hacer, digamos, en términos, poco grado de libertad va a poder darnos un organismo local con la mejor de las intenciones si sí. sigue dependiendo de la disponibilidad de dólares. Sí, sí, no, no, absolutamente de acuerdo. Eh, Puede venir un dollar crunch producto de la corrección de los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Estados Unidos de este proteccionismo de volver a los Estados Unidos de los 50, los 40, los 60, no sé, eh, y que puede venir una escasez de dólares, ¿no es cierto?, en la economía internacional, problema de liquidez. Y como está tan endeudado el mundo y la falta de dólares puede afectar el repago de las deudas, ¿no es cierto? Y ahí pasar a un escenario de crisis financiera. Eso es bastante posible, ¿no es cierto? ¿Qué Eh, probabilidad le podrías asignar a eso? ¿Será una cosa de así muy extrema o verdaderamente hay un peligro del que tendríamos que empezar a discutir? eh, Buena pregunta. No sé la probabilidad, pero no menor de 15% hasta 20, no sé, 15% 15, a veinte ojo. por ciento ya no es un cisne negro, ¿no? No, 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 no está en la cola de la distribución de probabilidad, no tail risk, tail distribution risk. Cisne Negro Eh, para nuestra audiencia, ¿no es cierto?, hace referencia a eventos de bajísima probabilidad, a efectos de muchísima, de masivo impacto, pero de bajísima probabilidad, claro, estarían así, que serían muy difíciles de que sucedan. Cuando ya se habla de que hay un 15, 20% de probabilidades de sí, que suceda una cosa así, ya no estamos hablando, es un evento de gran impacto, de impacto catastrófico, con una probabilidad significativa. claro. Bueno, estoy un poco especulando el 20, pero si uno quisiera ser más conservador, podría decir sobre entre 10 y 15 o entre 8 y 15, pero igual no es trivial porque la distribución, como tú dices, de eventos catastróficos, pero de baja probabilidad, siempre están bajo el 2%, 1% Yo o tengo, menos. por si Pero acaso, aún hay Andrés, tengo otros. una conversación con Rodolfo Bejarano de Latindad, que es la organización de América Latina para la lucha contra la deuda externa, en el que muestra Ya, unas tendencias preocupantes, ¿no? Y aquí en el caso del Ecuador, el año anterior fue el 8,5% del Producto Interno Bruto que se destinó a pagar la deuda y la deuda en sí, lugar de reducirse creció. Estamos con el 90% de la deuda sobre el PIB. Pero además de las deudas normales, ahora América Latina está sujeta a los arbitrajes internacionales que son totalmente desenfrenados. O sea, ya es un delirio, ya es el nivel del abuso más descarado. Tenemos casi más de 50% del Producto Interno Bruto en estos que llaman pasivos contingentes. Entonces, claro, y ya para este año se está hablando de más del 11% del Producto Interno Bruto de servicio de la deuda. Y no se tiene ubicado cuánto es el porcentaje que va a tener que pagarse en estos arbitrajes internacionales, que siempre termina perdiendo los países del tercer sí, mundo. del Entonces, sur, yo lo que creo es que para preocuparse de América Latina, al ubicar la dinámica de los datos que se están reflejando, yo creo que no estamos en el 79 para hacerle paralelo con la anterior trampa de la deuda. sí, Estamos ya en el 82, 83.
Y yo estoy viendo con mucha preocupación que los economistas convencionales de izquierda y de derecha, que los organismos como la CEPAL no dicen nada al respecto, Sí, hasta que ya no sea sí, demasiado tarde. Acuérdate que la difunta reina Isabel, ¿no es cierto?, fue a London School of Economics a jalarles las orejas y les dijo, ¿dónde estuvieron los cholitos que no dijeron nada respecto a la crisis? sí, claro. No, 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 sí, no, no espere mucho de los economistas, Ah, como que van a salvar el mundo. Lo van a explicar después de que se autodestruya. Ojo que, este es un comentario lateral, pero el riesgo de cisne negro, de eventos catastróficos, ahora no solo están económicos, sino que hay dos fundamentales, eh, riesgo nuclear y crisis climática, que son dos grandes eventos catastróficos con, se suponía probabilidad baja, pero ya esa probabilidad también ha ido subiendo. Digo, para complicar un poco u el otra análisis. pandemia, ¿no? U otra pandemia. U otra pandemia, o sea, Ahí hay habría que que... preguntarle al señor Hunter Biden, ¿no? Sí, sí, Ya lo dijo, lo dice el secretario de Salud de los Estados Unidos, señor Kennedy, que viene del Partido Demócrata, lo dice el vicepresidente Vance. sí, de que puede venir otra pandemia. Sí, estamos No, pero el hecho preparados de para que otra... probablemente ahí hay algún negocio, hombre. Bueno, claro, siempre hay que ver si, dónde está la plata detrás de algunas iniciativas que hay y de las guerras, porque también este rearmamento de Europa es muy conveniente a las empresas de A productoras de propósito, armamento. vos si te acuerdas, ya ni nos acordamos, antes de del COVID hubo la H1N1. Y Ah, sí, resulta sí, sí, que un flu. ya no, se me fue el nombre del medicamento. Era monopolio del vicepresidente Cheney y del ministro de Defensa gringo Rumsfeld, ¿no? Y ya Claro, están hubo un terremoto en la Organización de la Mundial de la Salud, es parte sí, de lo que acusa el gobierno de Trump, del terremoto que se dio, ¿no es cierto?, por corrupción, el hecho de que claro. muchos estuvieron coludidos en torno a esa pandemia. Yo creo que es muy importante. ¿Cómo se puede jugar así con la salud humana? ¿No? Un tema No, tan bueno, delicado que da lugar ese, a estas teorías de la conspiración y que se resisten a las vacunas y toda esa cuestión, cuando le dan papaya, como se dice por acá, ¿no? Les dan papaya con este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que hay muchísimos eventos, o podría ser el tema de los conflictos, ¿no? Porque además los intereses también podrían ir por el complejo industrial militar, el hecho claro, de avivar en América Latina la carrera armamentista. claro, ese hay que tener cuidado de que los gobiernos de nuestra región no se compren esta idea que un poco los gobiernos europeos eh, se, se- se asustan, están un poco asustados con el hecho de que Estados Unidos está negociando directo con Rusia y lo está dejando solo, entonces la respuesta es armémonos de nuevo o rearmemos, subamos el porcentaje de gasto en defensa del gasto presupuestario total y del PIB por, por temor de que pueden venir los rusos. Pero si uno ve la historia, ha sido más las invasiones desde Occidente a Rusia que de Rusia a Occidente. Bueno, está ahora lo de Ucrania, pero que está dentro del territorio más de lo que fue antes Rusia imperial. Pero no. Bueno, sí hubieron en el norte Suecia, Finlandia, O que, pueden levantar broncas porque Báltico, pero ya oía por ahí, ¿no es cierto?, ciertos celos de ciertos empresarios chilenos porque Perú tenía el puerto de Chancay, ya oía ahí un ex militar peruano que hablaba de que había que comprar casas por estas observaciones del empresario chileno, ya estamos viendo el tema de las provocaciones de Esequibo a Venezuela, ya estamos viendo, es decir, todos contra todos, ¿no? sí, 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 hay que tener cuidado de eso, de que se venda una suerte de paranoia, de seguridad nacional, que hace que ya el gasto social ha estado comprimido por los ajustes, por el crecimiento más lento, por el servicio de la deuda, y va a haber que comprimir más el gasto social porque ahora hay que empezar a comprar más armamentos. Nadie sabe para qué guerra. Y si a eso le Entonces, sumamos el asunto de que va a tener por precaución, van a tener que hacer, robustecer las balanzas, las reservas internacionales, bueno, estamos en un escenario terrible, pues. exacto, exacto. No, yo digo lo de la Reserva Internacional porque hay riesgo en el sector externo, pero exactamente como tú dices, el, el- el- el-
se aumenta el gasto en defensa, si hay que comprimir un poco las importaciones porque hay que reconstituir reservas internacionales, se afecta el nivel de actividad, de empleo, sube la pobreza un poco, los conflictos distributivos se hacen más agudos. eh, eh, entonces hay que tener cuidado. Yo conversaba con un director de un periódico español el otro día y que me decía que también en España, el mismo Sánchez, están, que no hay opción, que hay que aumentar el gasto en defensa. Lo presentan medio como un gasto en tecnología, pero tecnología para de guerra. Eh, entonces, bueno, Alemania está ya medio embarcada en esto. Los nórdicos también están asustados, digamos, pues entraron a la OTAN. eh, Suecia y Finlandia que no estaban. Eh, entonces, también va a haber una compresión por el gasto de defensa, que es un gran negocio también, por el complejo militar. El mismo Eisenhower, después de haber sido presidente, pero que había sido general, él alertó, oiga, cuidado con la carrera armamentista, porque el que más gana es el complejo militar e industrial. Lo dijo Dwight Ahora es Eisenhower, industrial, militar que y era financiero, ¿no? anticomunista y todo lo más, pero veía los negocios, veía los intereses que estaban en juego dentro de Estados Unidos. Entonces dijo, no, cuidado con volver a armarse mucho. Es un gran tema, ¿ah? Es un gran tema. En Suecia hacen el SIPRI, tú lo debes conocer, Sí, claro. Pedro, del Swedish Institute for Peace Research. Eh, 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 Institute, de nuevo, algo, Swedish International Peace Research Institute, SIPRI, que publica, es muy serio, publica los datos del presupuesto de defensa de todos los países del mundo. Y bueno, los más altos, Estados Unidos, de gasto de defensa, 7-8% del PIB, si no estoy equivocado, de un PIB enorme. Entonces, y América Latina también tiene, varía por países, pero no es bajo el porcentaje, no es de los más altos del mundo. Pero ahí se puede revisar los porcentajes de gasto en defensa. Pero yo creo que, volviendo a lo fundamental, el descuido de lo social en un sentido amplio, de la desigualdad, de la pobreza, de la necesidad de gastar más en educación, en salud, en vivienda está pasando la cuenta y se le pasó la cuenta ahora a nuestro gran vecino del norte, Estados Unidos, que después de 30 años, 40 años de estancamiento de los salarios reales, de aumento de los coeficientes de Gini y desigualdad, de riqueza, de ingreso, del un poco estrangulamiento de las clases medias por el endeudamiento estudiantil, las casas caras, lleva a que la gente busca cualquier líder que le promete sacarlo de estos problemas. Entonces, yo creo que lo que estamos aprendiendo es que lo fundamental no hay que olvidarlo. No hay que olvidar que la distribución del ingreso sea razonablemente pareja, eh, eh, que no haya índices que unos ganen mucho y otros ganen muy poco, porque esta creación de una clase de billonarios en el mundo, billonarios de Estados Unidos, con todavía millones de personas o miles de millones de personas en la pobreza. O sea, esta explosión que ha habido en las últimas 3 4 décadas de la desigualdad, para mí en gran medida explica este surgimiento de estos líderes tan estrafalarios y de las posiciones radicales de derecha, de ultraderecha. Eh, la- Mira la República del Weimar, yo lo revisé para los libros de Keynes. La República de Weimar, y eso Keynes sí tuvo una gran contribución, le dijo a los aliados, le dijo al mismo Lloyd George de Inglaterra, Las oye, consecuencias no le económicas de la pongan paz, estas ¿no? reparaciones, no le pongan estas reparaciones porque van a estrangular la economía alemana. Están Eh, eh, fomentando la guerra con una lucidez Total. verdaderamente de profeta, ¿no es cierto? El Tratado de Versalles
y las imposiciones de las indemnizaciones de guerra, que en realidad es una carga similar a lo de la deuda externa, dijo, ustedes están creando una nueva guerra. Claro, exactamente, lo dijo y renunció a la delegación inglesa y escribió el libro Las consecuencias económicas de la paz, que denunciaba el Tratado de Versalles, que no se podía pagar, pero que iba a desestabilizar las finanzas públicas, iba a desestabilizar la economía alemana, iba a crear una crisis social y política. Y es lo que pasó. Entonces, que en el contexto latinoamericano es lo que viene pasando desde la década de los 80 hacia adelante, con altas y bajas. Y Bajo, los con 90 un fueron paréntesis que ya mejores. se acabó, un paréntesis cuando fue la marea roja que decían, ¿no? La marea rosa, con los gobiernos Sí, progresistas, claro, Lula, sí, Chávez, sí, Evo, Correa, correcto, claro, Kirchner, ¿no? Y bueno, eso como que se acaba, es decir, las últimas estadísticas que vi, hay una reversión, nuevamente vuelve a crecer la pobreza, la extrema pobreza, claro, y el Gini vuelve a claro, incrementarse, es decir, nuevamente la exacto. polarización social. No, la última década o década y media, década, ha sido de crecimiento lento, de aumento de pobreza, de, del Gini que se va para arriba, la desigualdad de ingresos, de riqueza, eh, y ese es un caldo de cultivo para la desestabilización, debilitamiento de la democracia, desestabilización política, un populismo exacerbado que le va a prometer a la gente soluciones eh, que uno hubiera pensado que hubiera elegido una persona en Argentina como el actual mandatario, con esa ideología, con esa forma de actuar, porque Argentina en el tenía una pobreza baja en la década hasta los 70. Era un país de una clase media estable, era un país con un sector industrial fuerte, era un país con mucha solidez, un agro muy bueno. Y empezó por distintos motivos a desestabilizarse, crisis, golpe de Estado, eh, eh, políticas que se alejaron de lo que venían haciendo antes, neoliberales, y ahora entonces Argentina cayó en esa crisis, en la crisis actual un poco que está viviendo. Y como estabas Eh, mencionando al principio, con el tema que inclusive están recortando los derechos adquiridos. Es decir, mira, esto está en contra del sí, derecho a la propiedad, ¿no? Que sería el credo de los anarcocapitalistas, porque le están quitando algo que ya es un derecho adquirido de los jubilados. Una cosa similar, claro. tuvimos una par de conversaciones con Álvaro Gallegos, a quien le mandamos un saludo, Sí, justamente del fraude que han sido las reformas pensionales, la privatización de las reformas pensionales en todo el mundo y contaba esto que mencionabas tú, la gente que espera que después de jubilarse pueda mantener el mismo tren de vida que tenía cuando recibía un sueldo, es lo que se conoce como la tasa de conversión. claro, Y claro, resulta claro. ser que en estos sistemas privados, las AFP chilenas, ahí daba unos datos, pero pavorosos. 8% era lo que recibía como primera pensión, era el 8% del último sueldo en el caso de las mujeres No, chilenas. Es una cosa sí. terrible. No, no, se ha creado una pobreza, se está creando una pobreza en el adulto mayor. Acaba de hacer censo de población, ha subido mucho la proporción de adulto mayor sobre el 65 sobre la población total. No, tenemos un problema muy grande acá en Chile del sistema de pensiones que se privatizó en los años 80, que paga pensiones muy bajas y genera tasa de retorno a las AFP privadas de 23-24% en la última década sobre capital invertido, gana una rentabilidad más alta que los bancos. Eh, Eso sería bueno mostrárselo allá en Estados Unidos. Yo saqué un libro que se llama The Rise and Fall of the Privatized Pension System, Bueno, te comprometo, Andrés, a a entrar International de lleno Perspective. No, un perdona capítulo que sí que sobre estas todo cosas. el tema chileno, ¿te parece? Y Sí. tratamos también el tema de las pensiones, porque yo creo que es paradigmático, se lo utiliza muchísimo como propaganda, pero yo creo que es interesante ubicar las luces y sombras de la manera más técnica posible, porque hay muchas lecciones Sí. que hay que aprender, ¿no? No, de todas maneras, porque se ha vendido este modelo en muchas partes, el de la privatización y más el neoliberalismo, como solución. Y en Estados Unidos, mira, una anécdota, están haciendo una película de un productor independiente de Los Ángeles, California, sobre Chile, de la época de Pinochet y después que vino después. Y me entrevistaron.
y le interesaba mucho el tema del neoliberalismo, porque me dicen que en Estados Unidos el término casi no se conoce o no se ocupa, se conoce en grupo, pero la masa de la población, tú le preguntas a un americano promedio de Wyoming o Ohio, no lo ha escuchado, nunca lo saben qué es lo que es. Entonces, Claro, eh, además liberal tiene otra tradición, quiere decir más liberal, bien exacto, progresista, ¿no? neoliberal, liberal es Que progresista, además, Andrés, esa noción de liberal no viene del mundo anglosajón, sino que viene de los liberales de la Constitución de Cádiz en España. Es esa la versión de liberal que se convierte en el liberal gringo, claro, progresista. es una posición más progresista que el liberal europeo tradicional. Bueno, entonces neoliberal menos entiende, entonces me dice, no, porque uh, habiendo estudiado lo que se hizo en Chile, tiene mucha relevancia para lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Tratamiento de shock para el sector público, cortando instituciones. Tratamiento de shock en Argentina, Pinochet tratamiento... creó el tubo de ensayo que después se aplicó por Thatcher en Inglaterra, por Reagan en los Estados Unidos y sobre todo Claro, después en el sur global, ¿no? y en Rusia, y claro, Rusia, en eh, Polonia. claro, entonces, bueno, entonces este tema como nosotros tuvo ensayo en América Latina, Chile en particular, también un poco quizás en Ecuador y en otros países de esta idea, los problemas que se han creado con la aplicación. Entonces, eh, bueno, yo creo que Argentina es un neoliberalismo tardío, tardío en el sentido que la ola neoliberal fue en los 80 90 y después empezó a bajar, pero tercera década del siglo XXI ya está medio pasado, pero se empieza a vender de nuevo y en una versión más radical Extremista, eh, ¿no? extremista. Eh, yo en Argentina sí tengo cierta esperanza que como el cuerpo social argentino y todo eso es fuerte y hay una tradición de tratar de defender sus derechos, que no les corten los derechos sociales, puedan, pueda impedir que se corten derechos. No ser Estados Unidos, no ser Estados Unidos, ¿qué va a pasar si le cortan el derecho a la seguridad social? Bueno, y Si aquí ese es el la plato discriminan. fuerte que está detrás de toda la ofensiva del actual presidente, del anterior presidente, ¿no? Es decir, es un extremismo neoliberal sin precedentes. Ni Pinochet hizo las cosas que Sí, están sí, haciendo. sí. No. Pinochet igual se cuidó de no ser tan, bueno, fue bastante extremo en algunas cosas, pero no, por lo menos la retórica trataba de no aparecer tanto. Ahora tenemos este neoliberalismo extremo, Argentina, ahora Estados Unidos, y así. Eh, que es muy peligroso. Entonces hay que educar a la gente para que conozca la historia, entienda los conceptos, entienda lo que está haciendo. Eh, Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos, yo los veo liderando un poco un movimiento de eso porque Bernie Sanders le está explicando y le explica a los tipos del Congreso, dice, oiga, pero es obvio que el corte de beneficios sociales para financiar una rebaja de impuestos que va a beneficiar a los millonarios y a los billonarios. Es totalmente regresivo. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a la gente sin seguros médicos, cortándole a los niños esto para hacerle una rebaja adicional a los billonarios? No tiene ningún sentido. Es muy, muy Entienda, transparente la cosa. Cada entiendan, vez más descarada la cosa, ¿no? claro, tienen que entender eso. Entonces a la gente explicarle, bueno, ¿por qué se están cortando los beneficios sociales? Para dejar espacio a aumento de tributos regresivos. Gente que no necesita que le corten los tributos. Y la otra gente, más sector popular, sí necesita salud pública, sí necesita educación pública, sí necesita vivienda, sí necesita programa antipobreza, sí necesita pensiones. Entonces, le estás cortando al que más necesita para beneficiar al que no necesita. Y eso yo creo que es importante que es Oye, entender. Andrés, yo te agradezco Sí, muchísimo. Hemos hecho sí, ya hora y media no, y quisiera comprometerte entonces y hacer una siguiente sesión en la que hacemos una cuestión mucho más focalizada en la historia, en la experiencia chilena,
con estos ¿ya? detalles que nos pueden ayudar de manera muy didáctica a tener, a poder extraer las lecciones, ¿no? Tanto en positivo como en negativo de la experiencia que les tocó vivir a ustedes. Te agradezco muchísimo y hasta la Perfecto, con próxima. mucho gusto. Hasta la próxima y hacemos otra sesión excelente.